Señores y señores, muy buenas tardes. Señores de la mesa, también muy buenas tardes. Un saludo para la señora congresista Gloria Montenegro por tener esta gran iniciativa de hacer este tipo de conversatorios. En primer lugar, quiero decirles, fíjense, de que la política de verdad es buena. Que la política, cuando uno se quiere hacer cosas, sí se hacen cosas de verdad. La política no solamente es aquella que lo vemos en los escándalos todos los días, sino que cuando realmente se hace política de verdad, se puede discutir este tipo de temas. El Congreso de la República tiene una gran responsabilidad, no solamente en el marco de dar leyes, sino en el marco de generar lo que se llama la gobernabilidad. El Congreso de la República, según la Constitución, no solamente tiene que legislar, sino también representar y fiscalizar. Y es por eso que en el tema de lo que es la parte de legislar, es importante que se entienda que hay diversas políticas de Estado. Y es en este marco de que vamos a hablar en esta tarde, por lo menos en lo que a mí me toca, vamos a hablar de lo que es el impacto del Smart City en la gobernabilidad. Voy a tener, creo que solamente 10 minutos. Como he sido congresista, antes hablaba 3 minutos, creo que ahora me van a sobrar 7 minutos. Entonces, voy a tratar de hacerlo rápido, para que también ustedes no se aburran de lo que voy a decir. Lo que sí, más bien, voy a trasladar el micrófono para allá, no sé si se puede. Lo que pasa es que conforme pasan los tiempos uno va perdiendo la vista también. Entonces, en ese sentido, les ofrezco disculpas por hacerlo de acá. Por favor. ¿Cuál es el contexto, el sumario que en este momento vamos a dar esta charla? En primer lugar, vamos a analizar el contexto actual de que vive nuestro país. Hablemos los objetivos, los servicios, el buen gobierno y las propuestas que tenemos que seguir haciendo. Por favor. Miren, ¿cuál es el contexto actual que vive nuestro país y nuestra sociedad? En primer lugar, hay un nivel de inseguridad alarmante. Estamos en los 80, cuando escuchábamos las noticias de Estados Unidos, a uno decían que, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, sabían a qué hora regresas, perdón, a qué hora sales, pero no sabes a qué hora ibas a llegar a tu casa. Y esa situación, hoy lo estamos viviendo en nuestro país. Es decir, un nivel de inseguridad alarmante. Tenemos un nivel de contaminación por encima de los límites permisibles. Espero que los señores congresistas entiendan que la avenida más contaminada que existe en el Perú es la avenida Bancay. El que está encima de lo que es el tema del ruido. Espero que alguien ponga un sofómetro y mida el nivel de ruido que actualmente exista. Y también el tema del aire, la congestión vehicular, la polución. Algo muy importante que en nuestro país vivimos ahora es la falta de transparencia en el gasto público. Es ahí que no existe un nivel de transparencia, no se sabe cuánto se gasta. Es el tema que hoy vivimos lamentablemente. Un crecimiento desordenado de las ciudades. El último niño costero nos ha enrostrado dramáticamente una situación que vive en nuestro país. El concepto de planificación que tenía el antiguo peruano, donde era prácticamente parte de la vida, parte de la filosofía andina, ese concepto, esa filosofía la hemos perdido. Incluso fíjense que vemos cómo a orilla del río Rima están construyendo casas. En los cerros, donde no hay ningún estudio geotécnico, construyendo casas. Es decir, vivimos con un crecimiento desordenado de las ciudades. Otro tema, deficiente de los servicios públicos. Los servicios públicos que hoy tenemos no son los más adecuados. Cuando uno va a una dependencia pública, hay ciertos funcionarios, ciertos empleados que creen que nos hacen un favor a nosotros al momento de atendernos, cuando es al revés. Ellos se deben a los impuestos que los peruanos estamos generando. Por favor. Escasa información de la ciudad, limitada infraestructura, como se dijo hace unos instantes, burocracia desactualizada,
Los empleados públicos no hay que echarles la culpa a ellos del mal servicio que dan, es porque no se tiene el concepto real de cuál debe ser el servicio democrático y sobre todo eficiente. Debilidad en el sistema de alertas y emergencias. Somos uno de los pocos países que no tenemos un sistema de alertas tempranas. Más adelante vamos a ver algo que se hizo en su momento. Debilidad en el acceso a la educación y debilidad del acceso a la telemedicina. Eso ya no es el futuro, eso es el presente. Pero lamentablemente no se quiere entender que los pilares de una sociedad están en la salud y están en la educación. Y eso, al hacer uso de lo que es el tema de la tecnología, podemos acercar, porque no solamente en educación podemos ver la justa distribución del tener, sino también la justa distribución del saber. La democracia se mide hoy a través del acceso a la información y al conocimiento. Por favor. ¿Cuál es el objetivo entonces de una ciudad digital? Ya se ha dicho aquí que el tema de una ciudad digital no es porque queramos implementarla desde el punto de vista de la tecnología. Al final, ¿qué es la tecnología? La tecnología es un detalle. Al final, ¿qué es la tecnología? La tecnología es un medio. ¿Cuál es el fin? El fin es de aplicarlo de manera correcta. Y teniendo en cuenta que en tecnología tenemos que manejar el concepto claro, que la tecnología no solamente tiene que ser la apropiada, sino que tiene que ser la apropiable. La tecnología tiene que ser apropiable por la ciudadanía en general. Y por supuesto por el Estado, que más adelante también daremos un brochazo. Por eso el objetivo de una ciudad inteligente, de un Smart City, es procurar a los ciudadanos una ciudad donde haya bienestar para todos, no solamente para una pequeña élite. Por eso, mi amigo César Vilches, hay que decirle, muy respetuosamente, que no solamente piense en Miraflores, en San Isidro, en Surco, sino piense en Villa María, piense en San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, y sobre todo en el Perú profundo. Si se acuerda de mi querida Cajamarca, mejor, le voy a agradecer. Y en ese sentido, una ciudad segura, ordenada, saludable, y existan oportunidades de empleo, así como un esparcimiento cultural y deportivo. No solamente podemos pensar en la ciudad del fierro y el cemento, tenemos que ver los sitios, las zonas de esparcimiento culturales. Acá en Lima, el señor alcalde, respetuosamente hay que decirle, decía enamorado, creo que debe tener algunas acciones en lo que es Cerros Arequipa o solo el San Miguel de Andina. Estamos de acuerdo con ese tipo de obras, pero no podemos perder la visión del concepto de una ciudad, que tiene que ser una ciudad que genere bienestar para todos, por favor. Ese bienestar social que les estoy diciendo que tiene que darse a través de una sociedad, de una ciudad inteligente, también tenemos que verlo que tiene que generar un desarrollo humano, que tiene que generar un desarrollo económico y que tiene que tener la eficiencia y eficacia de la gestión gubernamental. ¿Saben cuál es una de las grandes reformas que el Perú necesita? La primera reforma es la reforma electoral, que lamentablemente se pone debajo de la alfombra y no se quiere debatir. De manera integral solamente se ponen pequeños parches. Pero además de esa reforma, la reforma tiene que darse la reforma del Estado. Hay que aceptar, el Estado peruano es deficiente, es un paquidermo con patas de hormiga, es decir, no camina. Mientras ese paquidermo con patas de hormiga no se cambie, vamos a hacer un Estado ineficiente, ineficaz de lo que es la gestión pública. Por eso ahí felicito a César la preocupación cuando tiene que ver con el impulso del gobierno electrónico, la transformación digital, la digitalización del país, que incluso vamos a ver no solamente el punto de vista tecnológico, sino el impacto que tiene el gobierno electrónico. Ahora, ¿qué servicios podemos brindar a través de una ciudad inteligente? Y que todos nos merecemos. ¿Qué nos merecemos? Tener información general de la ciudad. ¿Cuántos de nosotros conocemos cuántos museos hay en Lima? ¿Cuántos de nosotros sabemos, por ejemplo, que en la avenida Alfonso Ugarte, cerca a la Plaza 2 de Mayo, hay un museo? ¿Cuántos sabemos que existe el Museo de Arte? ¿Cuántos sabemos que existe el Museo de Historia? Información del gobierno local, que es algo muy importante. Los trámites ante el gobierno local. Nosotros, para pagar nuestros impuestos en todo el Perú, no deberíamos estar yendo a pagar el impuesto, por ejemplo, en una municipalidad. Deberíamos tener la oportunidad de hacerlo de nuestra casa, pagar nuestros impuestos. Y luego también la gestión de servicios públicos municipales, la teleeducación.
La gestión de bibliotecas. La biblioteca tiene que ser un acceso fundamental a los niños de manera digital, bibliotecas virtuales. El tema relacionado con la telemedicina, otra vez, la actividad económica. El concepto de ciudad digital a nosotros nos va a ayudar a lo que es el ordenamiento de la ciudad, lo que es el planeamiento urbano, algo que también se ha perdido. Digitalizar una ciudad significa hacer un catastro digital, que esto a la vez a la ciudad le ayude, no solamente en la mejora de servicio, sino a la propia autoridad, le va a ayudar a recaudar mayor impuesto. Y también ayuda al ordenamiento, por ejemplo, dónde va a ser la deportiva, la cultural, y lo que es la agroindustrial, o lo que es la financiera, o lo que es la industria. Y por otro lado, por supuesto, la actividad social, recreativa. Y el tema, algo muy importante, lo que es el fomento de la participación ciudadana. ¿Cuántos de nosotros sabemos en nuestros distritos qué ocurre en la sesión del consejo? ¿Cuántos de nosotros sabemos qué han discutido en una sesión de consejo los regidores y el señor alcalde? Yo por lo menos no sé lo que pasa en la sesión de consejo. Debería ser, el Congreso en ese sentido se ha dado un paso, porque la sesión del Pleno es transmitido. Lo mismo debería hacer el Poder Judicial, lo mismo deberían hacer los municipios y las regiones, que toda la ciudadanía sepa qué se está debatiendo en esas reuniones. Y por supuesto, la capacitación de los ciudadanos. Algo muy importante, que también debemos tener en cuenta en la gobernabilidad de una ciudad, el presupuesto participativo, la rendición de cuentas, audiencias públicas, hacer a través del sistema de la digitalización, consulta popular, salón de consejos públicos o la sesión de los consejos públicos, lo que es la definición de políticas públicas, la fiscalización de las actividades de los funcionarios públicos. ¿Qué hace? ¿Qué hace un regidor? ¿Qué hace un presidente regional? ¿Qué hace un alcalde? ¿Qué hace el congresista de la República? ¿Qué hace un ministro? ¿Qué hace el propio funcionario de lo que es dentro de un ministerio, un secretario ejecutivo, un viceministro? ¿Qué están haciendo y cuánto ganan? Eso debe estar dándose de manera pública. Y por supuesto, lo que es la integración de las juntas vecinales, las rondas urbanas, las rondas campesinas, la mesa de concertación de la lucha contra la pobreza, los colegios profesionales y las universidades. Ahora, ¿qué debe garantizar el buen gobierno? Debe garantizar en primer lugar el acceso a la información, que todos los ciudadanos conozcamos qué está pasando con el manejo de la cosa pública. Si nosotros los ciudadanos no participamos en el manejo de la cosa pública, al final nos vamos a convertir en cómplices. Una vez en uno de los viajes que yo hago a Jaén a través de Chiclayo, me paré en Olmos, y en Olmos había un gran letrero que decía: pueblo que vota por corruptos no es víctima, es cómplice. Pueblo que vota por corruptos no es víctima, es cómplice. Y ese concepto lamentablemente lo hemos perdido y nos hemos puesto indiferentes. ¿Saben? En la encuesta que últimamente han sacado, Arroja Transparencia sacó una encuesta en la que dice que el 90% de ciudadanos peruanos no les gusta participar en política. Solamente el 10% participa, y ese 10%, creo que el 99.9% no tiene las credenciales morales y éticas para participar en política. Incluso hay personas que están en política que ni siquiera han tenido lo que es el tema de reconocer a su propia sangre. Un político que no reconoce a su hija, un político que tiene juicio por alimentos, no debe ser político, porque ni siquiera su sangre lo quiere. ¿Cómo no va a querer a nosotros? Simplemente por un tema de coherencia. En ese sentido, el acceso a la información debe garantizar la transparencia. La transparencia es el antídoto contra la corrupción. ¿Y cómo se logra la transparencia? A través del gobierno electrónico, a través de la digitalización del país, a través de lo que son las ciudades inteligentes. Y por supuesto garantizar que la comunicación sea legítima, no parametrada. Si ustedes se ponen a ver la televisión, si ustedes se ponen a escuchar las entrevistas en los grandes radios, cadenas de radios nacionales, van a encontrar que máximo hay 10 políticos peruanos que salen todos los días. Prácticamente se han adueñado del micrófono y de los series de televisión. No hay democracia en ese sentido. Por eso le tienen miedo a lo que es el gobierno electrónico y a la alternativa que es la comunicación a través de la internet. Comunicación mucho más democrática y mucho más eficiente. Y por eso es importante crear lo que es una arquitectura de participación. Miren lo que dice abajo: señor candidato, se le ha caído una promesa. El otro le dice: no te preocupes, tengo más. Tengo mucho más promesas. Pero esas promesas tienen que ser cumplidas, fiscalizadas, por favor. Ahora, fomento los servicios de telecomunicaciones
que también es importante. Acá estaba el doctor Muente, él por ejemplo habla de la competencia, habla de la calidad, cobertura universal, la convergencia, interoperabilidad, que también habló César, lo cual es muy importante. Hay que prevenir el crimen, hay que aumentar la productividad. También César habló de la productividad y la competitividad, también habló. Y ahí hay una triste noticia: el Perú ha perdido 5 posiciones en la última encuesta a nivel internacional. Ojo, y la competitividad no es una moda. La competitividad es algo real, es un indicador que debemos tenerlo siempre en cuenta. Y nuestro país ha cedido 5 posiciones en la última encuesta. Y por supuesto, el Smart City y el buen gobierno nos va a ayudar a fortalecer la democracia social. Por favor. Ahora, en nuestro país, ¿qué es lo que se ha hecho? El doctor Rafael Muente nos ha puesto la curva del Maslow, y en esa curva del Maslow él habla de lo que es el tema de las redes básicas. Y ahí quiero anunciarles, en el periodo anterior, ¿qué se logró? Impulsé lo que es la Red Nacional de Fibra Óptica, la ley de banda ancha. Se impulsó. No fue fácil. Incluso cuando se aprobó esta ley, de la ley de banda ancha, yo pensé, muy idealistamente, que esa ley iba a ser aprobada por unanimidad. No fue así. Fue aprobado apenas por 60 votos. Y hubieron como 20 congresistas que votaron en contra y otros se abstuvieron. Entonces, no hay la real conciencia de lo que significa el desarrollo tecnológico del país. Señores, ¿cómo se barran las escaleras? Las escaleras se barran de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. En temas de políticas públicas tienen que ser de arriba hacia abajo. En temas de participación sí coincido que tienen que ser de abajo hacia arriba. Pero mientras la cabeza no tenga en cuenta la importancia de la digitalización, no vamos a lograr lo que es ese tema. El otro tema que se aprobó, los operadores móviles virtuales, el OMB y el OMR, se logró aprobar. El tema de la televisión terrestre, ya hay un formato aprobado, hay un estándar aprobado al respecto, y tampoco se está poniendo ahí lo que significa mucho tema. Y por supuesto hay que tener en cuenta lo que es el tema de la tendencia tecnológica, el Internet de las cosas, el Internet de la nube y lo que es el IPv6. Me alegra escuchar de que ya se ha dado un decreto para que se establezca el IPv6. El IPv6 va a permitir que haya lo que es la conectividad. Todos sabemos que el IPv4 tiene direcciones públicas limitadas, mientras que el IPv6 tiene direcciones públicas ilimitadas. En el año 2004-2005, entre la Universidad Ricardo Palma, la Asamblea Nacional de Rectores, INICTEL y lo que es CONSAT, establecimos en el Perú, el Colegio de Ingenieros también participó en ese entonces, establecimos el Task Force, como unas hormiguitas poniendo algo, pero lamentablemente tampoco se entendía. Pero ahora, les soy sincero, me alegra mucho haber escuchado de que ya se ha establecido el decreto supremo para que haya el IPv6. Y eso es muy importante porque va a permitir la conectividad de todo nuestro país. Y por otro lado, también es importante lo que es el desarrollo de los aplicativos y, por supuesto, la demanda de la información de parte de toda la población. Quiere mucha información. No es que queramos así simplemente decir que la ciudad inteligente es un capricho, no, tiene mucha capacidad de información, hay demanda de la información, por favor. Y luego, pero antes de eso también quería comentarles que se habló aquí del sistema de alertas tempranas. Tuvimos que aprobar el periodo anterior, también impulsamos lo que es la ley que da origen al sistema de alertas tempranas. Hay que ser justos, acá de manera un poco escondido, clandestino, no sé si era su conciencia esté sucia o esté limpia, pero acá está el ingeniero Luis Montes, que conjuntamente con él impulsamos la ley para que haya el sistema de alertas tempranas. Eso se aprobó en el año 2016, casi al terminar la legislatura, y entiendo que también ya lanzaron lo que es el tema de la legislatura, lo cual es algo muy, el concurso para que empiecen a comparar este sistema de alertas tempranas, lo cual es dar un paso también ahí. Ahora, para concluir, quiero dejar unas reflexiones. Hablamos de ciudades digitales, pero nos falta hablar del ciudadano digital. ¿Y qué se requiere para eso? Impulsar la alfabetización digital.
para todos. Hay nativos digitales, están los millennials, pero hay personas de 40 años para arriba que están lejos de lo que es el mundo digital. Impulsar y consolidar el gobierno electrónico. Eso tiene que ser más agresivo. No podemos solamente dejarle a la OGI, o lo que se llama la oficina digital, sino todos tienen que estar ahí incluidos, incluso bajo el concepto de los stakeholders. Y por supuesto, consolidar los ecosistemas de emprendimiento e innovación. Ellos son los motores que van a mover lo que es la digitalización del país. Y por supuesto, impulsar una economía digital. Y una propuesta que siempre hemos venido haciendo es establecer una política de Estado. Aquí también les hago un anuncio. Esta política de Estado la empezamos a trabajar aproximadamente en 2014. Y en agosto, en el Acuerdo Nacional del Palacio de Gobierno, tuvimos el altísimo honor, a través de Javier Higuíñez, decir que ya existe la política de Estado número 35, que tiene que ver con la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Entonces ya no hay pretexto para que nosotros digamos que no tenemos el marco para seguir trabajando en torno al desarrollo de las TIC, de las telecomunicaciones, de la innovación y de la ciencia y tecnología. Para concluir, quiero decirles que César Vallejo tiene toda la razón. Hay, hermanos, mucho por hacer. Muchísimas gracias.